El pasaje de hoy es Mateo capítulo 18, versículo 21 a 35, pero leeremos juntos los versículos 21 a 23. 21 a 23. Ok. Vamos a leerlos juntos. ¿Listo? Comencemos. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En la vida pasamos por muchas situaciones y perdonar casi siempre es difícil. En la familia, en la iglesia o entre amigos, a veces nos hacemos daño sin querer. Y llega un momento en que pensamos, ya no puedo perdonar más. Tal vez hoy hay alguien aquí todavía siente eso en su corazón. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me hace daño? ¿Hasta 7 veces? Esta es también nuestra pregunta. Cuando una persona repite el mismo error muchas veces, nuestro corazón se cansa. Pero Jesús respondió, no 7 veces, sino 70 veces 7. Con esto, Jesús no habla de números, sino de no poner límites al perdón. A Jesús no le interesa la cantidad. Él mira nuestro corazón. Por eso hoy, con la parábola del siervo que debía 10,000 talentos, vamos a aprender 3 enseñanzas sobre el perdón en el reino de Dios. La primera enseñanza es esta. El reino de Dios comienza con el perdón. Jesús nos explica esto en los versículos 23 al 27. Vamos a leerlos juntos. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Amén. Muy largo, ¿verdad? Imaginemos esta escena por un momento. Un siervo es llevado delante del rey. Su cara está pálida. ¿Sabes el vocabulario? Pálida. Es un 9 para mí. Pálida. Y sus manos tiemblan.
debía 10,000 talentos. Pero, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? PPT. Yuson PPT. Siguiente. Ajá. En ese tiempo, un talento eran 6,000 días de trabajo, unos 16 años de salario. Wow. Entonces, 10,000 talentos eran como 160,000 años de trabajo, lo que hoy serían unos 6 billones de won, 6조 won. Era una deuda imposible de pagar. El siervo estaba totalmente perdido. El rey ordena, vendan todo lo que tiene y también a su familia para pagar la deuda. El siervo cae de rodillas y suplica, por favor tenga paciencia conmigo, no se lleve a mi familia, yo le pagaré. Pero él no podía pagar, era imposible. Entonces ocurre algo inesperado. Jesús dice, 27 dice, siguiente, ¿sí? El rey tuvo compasión de él. La palabra compasión significa sentir un dolor profundo en el corazón. El rey sintió dolor por su siervo, lo miró con misericordia, no con enojo, y dijo, te perdonó toda la deuda. Hermanos, aquí empieza el perdón. Aquí empieza la gracia. Perdonar lo que nadie puede pagar. Pero lo más importante es el corazón del rey. No vio solo su error, vio su situación con misericordia. Así es el perdón del que había Jesús. Comienza con un corazón que siente compasión. La Biblia nos muestra esto en la historia de Abraham. Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Abraham pasó una noche de dolor y subió al monte Moría. Cuando levantó el cuchillo, Dios lo llamó. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Dios vio su fe y lo llamó su amigo. Y muchos años después, en ese mismo monte, Dios entregó a su propio hijo por nosotros. Jesús murió en el mismo monte, moría. Hermanos, cuando Dios perdona, no dice solo, está bien, no pasa nada. No, la Biblia nos muestra que el corazón de Dios sufrió por nosotros. Para perdonar nuestro pecado, Dios cargó ese dolor en su propio corazón. Desde ese amor, desde esa misericordia profunda, nace el perdón de Dios. Ese es el perdón verdadero, un perdón que nace de la compasión. Hermanos, ¿han sentido esa misericordia de Dios? ¿Han experimentado su perdón? El reino de Dios comienza con un corazón que tiene compasión por nosotros.
Amén. La segunda enseñanza es esta. El reino de Dios recuerda la gracia recibida. Jesús continúa hablando. Leamos los versículos 28 al 30. Comencemos. Pero cuando el hombre salió de la rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. La escena cambia. El siervo que había sido perdonado de 10,000 talentos, una deuda de unos 6 billones de won, sale libre del palacio. En el camino, en el camino se encuentra con un compañero que le debía 100 denarios, unos 3 meses de salario, ¿sí? Una deuda posible de pagar, ¿sí? Ustedes también pueden pagar, solo trabajar, arbeit, durante 3 meses. Ya. Pero, ¿qué hizo? Lo tomó del cuello y le gritó, págame lo que me debes. El compañero le pidió tiempo. Ten paciencia, te pagaré. Pero él no quiso escucharlo y lo mandó a la cárcel. Hermanos, ¿no es sorprendente? Hace unos minutos él estuvo a punto de perderlo todo, pero recibió un perdón enorme. Sin embargo, en poco tiempo se convirtió en alguien que olvidó la gracia. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. En la iglesia decimos, Dios me ha perdonado, pero afuera, si alguien nos ofende, si alguien nos trata mal, si alguien toca nuestro derecho, actuamos como si ya no recordáramos la gracia. Ese no lo puedo perdonar. Voy a devolverle lo que hizo. Así la gracia deja de fluir en nosotros. Como ustedes saben muy bien, una persona se llama Jonás, también vivió eso. Dios lo salvó del vientre de pez, lo perdonó y lo restauró. Pero cuando Dios quiso perdonar a Nínive, Jonás se enojó. Había recibido perdón, pero no podía dar perdón. Y terminó solo, enojado debajo de una planta seca. Esto nos enseña, la persona que no perdona termina encerrada en la cárcel de sus emociones. ¿Por qué pasó esto? No es por la otra persona, ni por la grande del dolor. La razón es simple, no recordamos la gracia que recibimos. La gracia vive cuando la recordamos. La gracia fluye cuando la aceptamos. Cuando recordamos la gracia, el perdón se hace posible. Jesús dijo, Mateo
10:8. Leámoslo juntos. ¿Listo? Den con libertad lo que han recibido con libertad. Recibimos perdón gratis, ahora debemos dejarlo fluir. Digámosle al, digámosle al hombre que está a nuestro lado, recordamos la gracia y perdonemos. Recordamos la gracia y perdonemos. Muy bien. Vamos a recordamos la gracia. Amén. Vamos a perdonar. Amén. Porque el reino de Dios es un lugar donde la gracia siempre se recuerda. Amén. Muy bien. Y por último, veamos la tercera enseñanza. Siguiente. PPT, David. Vamos a leer el título. Tercer título. El reino de Dios se muestra en un corazón que quiere perdonar. ¿Entienden? Ok, Jesús nos guía a la última escena. Leamos los versículos 31 al 35. ¿Listo? Ok. Ok. Él lee solo, leer. Estilo de leer, está bien. Ok. Yo tampoco puedo leer, pero ok, vamos a tratar. Ok, ok. Es el último, último. ¿Listo? Ok. Vamos a leer. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre a que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdone esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén. 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 Terminado mi sermón. Ok, última parte. La escena vuelve a cambiar. El siervo que había recibido la gracia del rey puso en el cárcel a su compañero que le debía 100 denarios. Esto entristeció y sorprendió mucho a los otros siervos y pronto la noticia llegó al rey. El rey se enojó y mandó llamar al siervo. Le dijo: siervo malvado, no te perdone toda tu deuda porque me lo pediste. Luego le hizo la pregunta más importante: ¿no deberías también tener compasión de tu compañero? Es decir, ¿por qué no dejaste fluir la gracia que recibiste? El rey no miró primero las acciones, miró el corazón del siervo. El rey no dijo: ¿por qué pediste el dinero? ¿Por qué lo tomaste del cuello? ¿Por qué lo llevaste a la cárcel? Solo dijo: ¿por qué
no tuviste compasión. El mundo mira lo que hacemos, pero en el reino de Dios, Dios mira la actitud del corazón. El rey vio que en el corazón del siervo ya no había misericordia. Entonces declaró, entréguenlo a los guardias para que lo corrijan. Por eso Jesús dice claramente en el versículo 35, así hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a su hermano. Esto no es un aviso duro. Jesús está enseñando un principio del reino. El reino de Dios fluye con el perdón. Pero cuando no perdonamos, ese flujo se detiene. ¿Quién deja fluir el perdón? José, su modelo. ¿Quién? ¿De quién? José es un buen ejemplo. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Más tarde lo metieron en la cárcel injustamente. Tenían muchas razones para no perdonar, pero José no vivió mirando sus heridas. Vivió mirando a Dios. Su corazón siempre mantuvo la dirección hacia Dios. Por eso cuando vio a sus hermanos dijo, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. José no perdonó por tener una gran fuerza. Perdonó porque su corazón miraba a Dios. Su actitud creó la dirección del perdón. La vida de José enseña, el perdón no es fuerza, es una actitud del corazón. La actitud marca la dirección completa el perdón. Aunque hoy no puedas perdonar totalmente, está bien. Lo importante es la dirección del corazón. No mirar la herida, sino mirar a Dios. Amén. Hoy Jesús nos dice, el perdón no empieza contigo, empieza conmigo dentro de tu corazón. No somos perfectos, pero podemos decidir perdonar. Esa actitud es la señal del reino de Dios. Hacia el reino de Dios aparece en un corazón que quiere perdonar. Amén. Ok, llegamos al final del mensaje. Jesús nos enseñó tres cosas con esas parábolas. Primero, el reino de Dios comienza con el perdón de Dios. Y segundo, el reino de Dios es un lugar donde recordamos la gracia recibida. Y último, el reino de Dios se muestra en la actitud del corazón. Amén. Amén. Ok. Nosotros también podemos perdonar. ¿Por qué? Primero Jesús nos perdonó, ¿sí? En la cruz, en el monte moría. Por eso nosotros ya recibimos la gracia, ¿sí? Y por eso nosotros debemos recordar la gracia. Cuando no podemos perdonar a alguien, recordemos la gracia. Y también eh, vamos a decidir nuestro corazón, ¿sí? Hacia Dios. Y por eso nosotros podemos perdonar por el poder del Señor. Amén. Ok, vamos a orar.
Vamos a orar recordando este mensaje con con los dos motivos de oración. Primero, por cada persona y segundo, por la iglesia. Por, por cada persona, Señor, ayúdame a sentir tu perdón y a compartir ese perdón con los demás. Amén. Y por la iglesia, Señor, que nuestra iglesia sea un lugar donde fluyan tu perdón y tu compasión. Amén. Vamos a orar juntos.